Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy contamos con una excelente profesional como es Rosy Agüero, que nos va a hablar sobre diferentes aspectos de la tartamudez. Para mí es todo un placer contar contigo, Rosy, en el Club de los Poetas Muertos. Antonio, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad, para mí hablar de tartamudez es mi gran pasión. Es en el día a día trabajo, ¿no? Con personas que tartamudean, niños, adolescentes, adultos. Y en este camino, pues, me sigo formando día a día, ¿no? El aprendizaje es por siempre. Así es que yo feliz hoy día de poder compartir contigo sobre este tema. Pues antes de empezar la entrevista, permíteme que te presente a nuestro público y hable sobre ti un poquito. Bueno, de Rosy Agüero, tenemos que decir que es magíster, es consultora educativa, es diplomada en trastornos de la fluidez del habla por la Universidad de Concepción de Chile, es diplomada en autismo y Asperger por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es diplomada en neurociencia y neurodiversidad. Tenemos que decir que es directora y cofundadora de Hablando. Tiene más de 13 años de experiencia clínica en diferentes trastornos de la comunicación y de la tartamudez y aparte, por si fuera poco, es autora del Screening TITA, tamizaje de indicadores de la tartamudez del desarrollo. Es responsable de la adaptación al castellano para el Perú del test norteamericano OASES. Coautora junto a David Parra de la guía de actividades para el tratamiento de la tartamudez y miembro activo de la APT, Asociación Peruana de Tartamudez. Rosy, tienes una formación bastante importante. Bueno, como te digo, en verdad, a mí me gusta estudiar. Sería la eterna estudiante. Sí, y obviamente si tú trabajas en algo y trabajas con personas, tienes que ser muy responsable, ¿no? Y parte de esa responsabilidad profesional es capacitarte, es estar en constante preparación, ¿no? Leyendo, asistiendo a diversos congresos, cursos, etcétera, ¿no? Así es que, nada, hay mucho todavía, mucho para aprender. Siempre que aprendo algo nuevo o que voy a un curso o a un congreso, digo, ¿cuánto me falta por aprender? Efectivamente. Sí, Es cierto. siempre termino diciendo eso, ¿no? ¿Cuánto? Pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Efectivamente. Antes de hablar sobre tartamudez, me gustaría hacerte algunas preguntillas relacionadas con qué te llevó a ti a querer especializarte en los trastornos de la fluidez del habla. Mira, Martín, Antonio, eh, hace algunos años yo vi un video precisamente en esta constante capacitación. eh, Llegó un profesional de Portugal a Perú y presentó un video de una persona con una tartamudez muy severa, que para ser sincera, no había visto a una persona tartamudear con tanta severidad. Entonces, en ese preciso instante yo dije, yo como profesional, desde donde estoy, ¿qué más puedo seguir haciendo? ¿Qué más puedo hacer para poder ayudar o apoyar
a personas, ¿no? que tartamudeen. Entonces, con esa idea llegué a casa y dije, ya sé, el camino es por acá. Y ahí pues empezó todo este camino, ¿no? En torno a la tartamudez. Fue mi motivación para ser sincera. Y acá estoy, y acá sigo, ¿no? Y suelo decir, Antonio, que son las personas, son mis niños que tartamudean los que me enseñan más. Ellos son los que me enseñan más de lo que yo puedo, ¿no? Guiarlos a lo mejor con alguna estrategia que pueda ser favorable para ellos, para que puedan comunicarse mejor o comunicar mejor, ¿no? Sus mensajes. Pero son ellos en verdad los que me han enseñado a mí a, a tener una escucha más empática, ¿no? A hacer pausas en la vida, ¿no? No solo cuando hablamos, las pausas son tan importantes. Es importante pausar para poder continuar. Entonces, yo en verdad estoy muy agradecida por todo lo que la tartamudez me ha dado, ¿no? Por todo lo que he recibido de mis niños que tartamudean. Y quiero seguir en este camino, ¿no? Quiero seguir. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que a ti te haya ocurrido y con la que especialmente te hayas quedado dentro de este área? Sí, mira, en algún momento, cuando me tocó atender a un adolescente que tartamudeaba, nunca voy a olvidar lo que la madre de este adolescente me comentó, ¿no? En la primera entrevista. Y me quedé impactada, en verdad, porque la mamá literalmente me dijo, mi hijo me da miedo cuando habla porque hace unos movimientos extraños. No me gusta verlo. Pero me quedé con esto, ¿no? Me da miedo. Y en verdad había muy poco conocimiento, si no nada, en verdad, en torno a la tartamudez en la familia. Entonces tuve que trabajar mucho con la familia, ¿no? Sobre todo con la mamá, que era la que estaba en casa, ¿no? Más tiempo. em, Trabajar la aceptación. Efectivamente, eso te iba a Estaba decir, pasando, claro que falta de estaba aceptación. pasando. Exacto, ¿no? Pero mira, Antonio, ¿no? Esta frase, mi hijo me da miedo, ¿no? No lo puedo ver, hace unos movimientos extraños. Entonces fue un trabajo eh, de bastante tiempo, sí, requirió mucho tiempo, pero al final fue muy bonito, ¿no? Porque la madre después de muchos meses en una conversación, en una entrevista, ella ya sonreía, ¿no? Y me decía, mi hijo ahora, yo tengo una cercanía más a mi hijo, conversamos. Y el adolescente no había dejado de tartamudear, ¿no? Seguía tartamudeando, pero cambió todos estos pensamientos que la familia y sobre todo la mamá tenían. Empezó a mirar a su hijo, empezando por eso, ¿no? Empezó a mirarlo. ¿Pero por qué? Porque su miedo fue disminuyendo cuando empezó a conocer qué era la tartamudez, cómo se daba, pero en especial cómo era la tartamudez de su niño. Fue bajando, ¿no? El miedo. Empezó esta aceptación, empezó a mirarlo, a sonreír, a disfrutar estos momentos de conversación. Y mira que conversar con un adolescente, tú lo debes saber, ¿no? No es nada fácil tampoco. Entonces te puedes imaginar, ¿no? Esa tensión que había también en el hogar, ¿no? Madre e hijo. Y de pronto, con información, con amor, con aceptación, que es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero se logra.
Ese es un caso claro, Rosy, de desconocimiento de lo que es la tartamudez. Es decir, tenemos Antonio. claramente, se sabe que la mayoría de las sociedades hay desconocimiento de lo que verdaderamente es la tartamudez. Pero concretamente, en este caso, era un ejemplo clarísimo. Sí, y se tiene miedo a lo que no se conoce, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? O no lo queremos ver, no lo queremos escuchar. Entonces, hay que informar, ¿no? Para dejar de tener miedo. Y sí, pues, Antonio, hay muy poca información. um, y acá estamos, precisamente, ¿no? Para ver la tartamudez, porque hay que verla. Para abrir la puerta, para dar luz a todo ese desconocimiento que aún todavía existe en algunas sociedades. Sí, sí, claro, ¿no? Hay un estigma también muy marcado, ¿no? Sí, sí, se ve en todas Todas, partes del mundo. sí, sí, todavía se ve como un tabú. Como un tabú hablar o mencionar la palabra tartamudez, ¿no? O estas palabras que solemos asociar también a esta forma, a esta característica, ¿no? Del habla de algunas personas. Habla feo, no habla bien, ¿no? No estoy hablando bien. ¿Cómo es eso de hablar bien o mal? Es que necesito un poco más de tiempo, ¿no? Y lo mejor, mira, después de todo lo que hemos pasado, Antonio, el mayor regalo que tú puedes dar a una persona es tu tiempo, ¿no? Entonces, darle tiempo a una persona para que termine de expresar lo que desea, lo que piensa, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Pero no todo el mundo lo sabe. Y a veces estas conductas de las otras personas, del oyente, es por falta de información. No sé qué hacer. Si es que veo a un niño tartamudeando, nos da pena, lo queremos ayudar, le completamos las palabras. Si vemos a un adolescente tartamudear, nos volteamos a un adulto. No sabemos qué hacer, ¿no? Entonces es por falta de conocimiento que se dan estas conductas. Pero si supiéramos, ¿no? Que en verdad el continuar mirándolos, escuchando atentamente lo que tienen que decirnos, sin interrumpirlos, poco más de tiempo, si es que por ahí se presenta alguna interrupción, es, pero hay que saberlo, ¿no? Hay que informar. Hay que centrarse más en el mensaje que se quiera decir más que en cómo lo dice. Exacto. Sí, sí, es Muchas así. veces la falta de paciencia es la que nos lleva a coger y querer decir el mensaje por él. Y ahí es donde está el error, claro. Sí. Mira todo lo que lo que nos pueden enseñar las personas que tartamudean, ¿no? Esa falta de paciencia de la que tú estás hablando. Bueno, es que también ahora en estos tiempos todo es tan inmediato, tan rápido, ¿no? El aquí y ahora. Todo. La comida rápida, en el trabajo lo pedí y es para ayer, o sea, toda nuestra vida tan rápida, ¿no? Todo fluye de esa manera. Pero también depende de nosotros, ¿no? Que puede ser diferente. Entonces, es eso, desarrollar la paciencia, ¿no? Algo que es un don, es que todos podríamos, ¿no? Desarrollarla. Sí, es algo que también mis niños me han enseñado, ¿no? Sí. ¿Y cómo podríamos definir la tartamudez? Hablando ya de esta temática. Mm, es la interrupción involuntaria, ¿no? Del flujo del habla de una persona. Porque una persona está hablando, involuntariamente interrumpe su discurso. Y hago hincapié en esta palabra, ¿no? Involuntariamente.
porque también se cree, ¿no? Y es uno de los mitos, que lo hacen porque desean hacerlo, ¿no? Y no es así. Entonces es importante que sepan los oyentes que es involuntario, ¿no? Y bueno, está caracterizada por tres conductas básicas, ¿no? Que son las repeticiones, los bloqueos y las prolongaciones. ¿Qué papel juega la genética en este caso? Bueno, Antonio, creo que en todos los trastornos de la comunicación, ¿no? Este factor genético está involucrado de alguna manera, ¿no? Según las investigaciones, el 70% de las personas que tartamudean tienen un antecedente familiar de primer, segundo, tercer grado. Eh, Algunas personas refieren no tener ningún familiar o no conocer, que es diferente, porque de pronto no conocieron al bisabuelo, ¿no? Y el bisabuelo tartamudeaba, pero no lo llegaron a conocer. Entonces, es lo que nos refieren, ¿no? El 70% de las personas que tartamudean también tienen un antecedente genético, ¿no? Pero esto nos sirve, bueno, para nosotros como profesionales, para tener conocimiento que existe este factor, ¿no? En la familia, porque la tartamudez en verdad es un trastorno multifactorial, ¿no? Depende de muchos factores. ¿Y cuáles son las señales de alerta que un niño necesita para que un niño necesite un especialista? Eh, bueno, hay muchas, en verdad, ¿no? Pero las señales de alerta son estas características que mencioné, ¿no? Las repeticiones, los bloqueos o las prolongaciones, ¿no? Cuando el niño empieza a producir sus palabras o sus frases y de pronto empieza a repetir y se observa esfuerzo, el niño siente que algo le está pasando, el padre voltea a ver a su niño, porque un papá, una madre o un padre no va a voltear a ver a su niño si no siente que algo está pasando con su habla. Observan que empiezan a repetir, que se les dificulta, que la palabra no sale, que se quedan como que les falta el aire, que quieren decir algo y no sale el sonido. De pronto el niño también, ¿no? Empieza a taparse la boquita desde muy pequeñitos o a decir, habla por mí. Yo recuerdo mucho una nena, una de las más pequeñitas que tuve la oportunidad de verla. Ella tenía 1 año, 10 meses y ya tenía bloqueos, ¿no? Y llegó un momento en que se acercaba al papá o a la mamá y le susurraba en el oído, ¿no? Habla por mí, dilo por mí, o no puedo, ¿no? Era chiquitita. Obviamente no sabía ella que estaba tartamudeando, pero sí podía sentir, ¿no? ¿Qué está pasando con mi habla? Se tapaba la boquita, corría de la mamá, ¿no? Entonces, esas son señales de alerta que hay que tener en cuenta. También, ¿cuánto tiempo lleva el niño realizando estas conductas? ¿Apareció recién? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar?
se sabe ahora que no podemos esperar después de 8 semanas, ¿no? Que apareció. ¿Para qué esperar más tiempo? ¿Un año? ¿Vamos a esperar un año? No, no se puede esperar, ¿no? Entonces ya estamos en alerta, hay que observar, no deberían, después de las 8 semanas de aparición de estas conductas, eh, permanecer o quizá aumentar, ¿no? Al contrario, deberían disminuir y desaparecer. Entonces, hay una frase que siempre la digo también, Antonio, ¿no? Nunca es demasiado temprano. ¿Por qué temor de llevar a tu niño que tiene 2 años, 2 años y medio, a un especialista? No perdemos nada, ¿no? Hay que llevarla, hay que llevarlo. Y tal vez poder empezar un tratamiento con la familia, con el niño, ¿no? Que se pueda sentir cómodo comunicando. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, primero, Antonio, la familia debe recibir información. Recibir información porque la comunicación con su niño tiene que ser a lo mejor más pausada, ¿no? Tenemos que darle ese tiempo del que hablábamos al niño, no corregirlo, no decirle, vuélvelo a decir, o no poner caras, también expresiones como que algo malo está haciendo el niño cuando tartamudea o cuando se le presentan estos bloqueos, ¿no? No, no hacerlos culpables, ¿no? No hacerlo sentir, claro, porque al final, ¿cuál es el mensaje? Por más que los papás no digan nada, pero ven a su niño con un bloqueo o repitiendo, ¿no? Con esfuerzo, cambian la cara. Los niños leen a los padres y van a decir, ¿qué pasa? Porque el niño va a sentir que algo le pasa, pero va a ver también la reacción de sus padres y lo va a asociar y va a decir, ¿qué pasó con mi mamá o con mi papá? Y lo hacen siempre o no me dicen nada, ¿no? Cada vez que me pasa esto. Entonces ellos empiezan efectivamente, ¿no? Algo está pasando, algo que no está bien, porque mi papá a lo mejor dejó de sonreír, ¿no? Entonces, lo mejor es poder seguir conversando con nuestro niño, mantener la calma, ¿no? Mirarlo, por favor, mírenlos, no dejen de sonreír. Y continúen, déjenlo al niño que siga expresándose, ¿no? Y hagan comentarios de lo que está hablando. Entonces, ¿de qué manera? De esa manera, ¿no? Cuando son muy pequeñitos. A nadie, en verdad, Antonio, nos gusta que nos corrijan, no, a nadie. Y constantemente, a ver qué pasó, lo volvemos a decir, o si son fluidos, también no está tan bien alabarlos, ¿no? ¡Ay, qué bien lo hiciste! Hablaste maravilloso. Y entonces, ¿qué pasa cuando no es fluido? ¿No es maravilloso? ¿No lo hizo bien? ¿No? Entonces pero todos esos mensajes que vamos dando en la familia, los papis tienen que darse cuenta, ¿no? Hay que ser más comedidos, ¿no? A la hora de transmitir los mensajes. Exacto, exacto, ¿no? Pero tienen que hacer conciencia también los padres de esto. Entonces se trabaja con la familia, ¿no? Con el niño, porque no es solamente el habla, ¿no? Se trabajan todos los movimientos que el niño puede hacer, que se dé cuenta, en verdad, que puede moverse también un poco más despacio, que eso también lo va a ayudar, ¿no? A que pueda en todo sentido fluir mejor todas las actividades que pueda hacer, no solamente hablar. Y eso lo tiene que
que en comprender la familia, ¿no? Porque trabajamos juntos, hay que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Rosy, ¿qué es el screening Tita? A ver, Antonio, te voy a comentar un poco. Tita surge aproximadamente en el año 2018. Eh, Tuve la inquietud de realizar una investigación y Tita es un tamizaje, un screening, ¿no? No nos da el diagnóstico de tartamudez, pero sí nos da la alerta para, dependiendo del puntaje que se obtenga, para que ese niño pueda ser posteriormente evaluado por un especialista en trastornos de la fluidez del habla. Tita tiene 9 ítems, en verdad es muy rápido aplicarlo, lo pueden aplicar padres de familia, enfermeras, tecnólogos, profesoras, cualquier profesional o persona que esté cerca al niño en el día a día, ¿no? Incluso las cuidadoras. En verdad está redactado bastante simple, con ejemplos. Como te digo, son 9 ítems y dependiendo del puntaje, el niño posteriormente puede ser evaluado por un especialista, ¿no? Y Tita, el nombre justo no es, coincide, tamizaje de indicadores para la tartamudez del desarrollo. Acá una anécdota de cómo surge, ¿no? También el nombre. Eh, Hace muchos años llega a consulta una joven con tartamudez, que ella no podía decir su nombre, ¿no? Y el diminutivo de su nombre era Tita, ¿no? Entonces, era una joven como de 19 años que había venido de provincia. La historia como llega a mi consultorio fue como que también para mí impactante porque esta joven viene y me dice, acabo de pasar consulta en un hospital, ¿no? En provincia y me han dicho que me tengo que operar la lengua porque tartamudeo. Y yo dije, ¿cómo? Sí, me han dicho que la tengo muy grande, que me la tienen que cortar y que así voy a dejar de tartamudear. Entonces para mí fue un impacto así, ¿no? O sea, yo no podía en verdad creer que todavía se pudiera manejar esos términos o esas creencias, ¿no? Entonces, ella sí tenía una tartamudez severa, trabajé con ella, eh, fue un trabajo bastante arduo con ella, ¿no? Una persona ya adulta de 19 años, pero yo rescato mucho de ella, y le decían Tita, ¿no? Y se me quedó muy, muy grabado porque tenía tantas ganas, Antonio, de salir adelante, de estudiar, ¿no? De trabajar, que en verdad cómo ella se esforzaba por aceptar, ¿no? Por aceptar su tartamudeo, porque era muy difícil para ella pensar que iba su tartamudeo a acompañarla, ¿no? Probablemente el resto de su vida. Yo nunca doy al 100% nada con las personas porque no sabemos, pero ya una persona adulta, las probabilidades que recupere la fluidez y sobre todo si está, bueno, tiene un compromiso también motor muy significativo, es bastante difícil, ¿no? Que pueda recuperar la fluidez. Pero estuvo conmigo mucho tiempo y después cuando ya ella comunicaba, verla con una sonrisa, ¿no? Al poder expresarse y que esos deseos de estudiar
permanecieron y al final logró ingresar, ¿no?, a la universidad. Y bueno, entonces estaba buscando un título para el screening y casualmente se juntaba tamizaje de indicadores y salía, ¿no?, el nombre de esta persona que en algún momento pude atender, ¿no? Entonces, y decidí hacerlo porque decidí ponerle ese acróstico, ¿no?, que pica. Y también recordar, ¿no? Recordar, para recordar a esta jovencita muy valiente, ¿no? ¿A quiénes se aplica este screening? Bueno, como te decía, los que pueden aplicarlo, llenarlo, son pues padres de familia, enfermeras, ¿no? Cualquier persona en verdad que esté cerca al niño, que pueda observar estas conductas, porque va a tener que marcar, ¿no? Es sí o no, simplemente marcar sí o no. Presenta estas conductas, sí, no. Eh, entonces, incluso esta parte, ¿no? ¿Cómo ves a tu niño que siente vergüenza, lo ve frustrado, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es muy sencillo, más de 5 minutos no toma, pero yo creo que sí es una herramienta, ¿no? De ayuda, de ayuda. Y como te digo, no da el diagnóstico, pero posteriormente este niño que sale con un determinado puntaje es evaluado por una profesional. Y no hay ninguna edad, sino que se puede, que se puede pasar a toda aquella persona que puede ser un caso de tartamudez. Se aplica a partir de los 2 años, de 2 años a 11 años, 11 meses. ¿No? Sí, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué datos nos aporta concretamente? Nos da la alerta, ¿no? Nos da la alerta si es que hay este trastorno de la fluidez del habla, pero también es sensible, ¿no? Para alertarnos si hay algún problema de lenguaje, ¿no? Porque el niño que a los 2 años, 2 años y medio, solamente está señalando, eh, no necesariamente es porque pueda presentar a lo mejor una dificultad, ¿no? Para producir una palabra o un sonido. Entonces también nos puede alertar por ahí de algún problema, ¿no?, de lenguaje o de adquisición del lenguaje, ¿no? Que esté fuera del rango que se espera el desarrollo, ¿no? Muchas veces se dicen expresiones como que persiste la tartamudez en la adultez o se cura con el tratamiento. Cuando a ti te llega este tipo de expresiones, ¿qué sueles contestar? Es que tú has mencionado una palabra también, ¿no? Cura. Y cuando hablamos de curar, Antonio, habitualmente nos referimos cuando es una enfermedad, ¿verdad? Uno va al médico, uno está enfermo, va al médico, te prescribe y te curas. Haces un tratamiento, tomas tus píldoras y te curas, ¿no? Pero en el caso de la tartamudez no es así, ¿no? La tartamudez no es una enfermedad, es una condición, es una característica con la que la persona nace, se gatilla en algún momento, ¿sí? Entre los 2 y los 4 años es más frecuente, sí. Eh, Algunos niños, Antonio, recuperan la fluidez porque la recuperan con o sin intervención, y también se sabe eso. Algunos no. Entonces tartamudean hasta la adultez. Algunos niños o algunos adolescentes, ¿no? Dicen, cuando sea más grande o llegan, ¿no?, con el adolescente particularmente, y yo le pregunto, ¿cuál es uno de tus objetivos o qué quieres, ¿no?, de estas sesiones? Porque al adolescente, con el adolescente ya puedes tú formular, ¿no?, tus objetivos con él, porque él está yendo.
y permanece porque desea, ¿no? Pero también a mí me gusta preguntarle, ¿y tú quieres estar acá? Porque no es un nenito de 2 o 3 años, ¿no? El adolescente, 13, 14, 15 años, ¿tú quieres estar acá? ¿Qué quieres lograr? Entonces, la mayoría me dice, no quiero tartamudear, quiero dejar de tartamudear. Entonces, ¿qué respondes ante eso, no? ¿Cómo le dices a un adolescente que a lo mejor su tartamudez lo va a acompañar siempre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Pero esos son sus objetivos y de esa manera Muchas veces es que yo pienso que cuando se dicen expresiones de este tipo es por el desconocimiento que existe a la hora de hablar sobre esta temática. Sí, pero siempre existe la fantasía. Yo voy a ir donde Rosy para que Rosy me cure. Yo quiero dejar de tartamudear porque a mí no me gusta. Y en verdad no he tenido ningún adolescente que me diga, Rosy, me gusta tartamudear. ¿No? Tienen que aceptar y tienen que amarse, tienen que Eso es. abrazar su tartamudeo. Para ello van a tener que conocer cómo tartamudean. Muchos de ellos no se quieren ver, no se quieren escuchar, ¿no? Entonces, sí, pues persiste, ¿no? Persiste hasta la adultez. Hay esta fantasía, como te digo, quiero dejar de tartamudear, no, yo no quiero que tú me enseñes ninguna técnica, no quiero. Porque tampoco les gusta mucho cuando les dices vamos a hacer un poco de pausas, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer un poco de pausas, vamos a tratar de hablar a lo mejor un poco más despacio, si es que este niño o este adolescente tiene un habla muy acelerada, ¿no? Les gusta tampoco. Entonces a veces hay como un rechazo, ¿no? A todo esto. Bueno, pero no vamos a empezar hablando de técnicas, ¿no? Vamos a abordar, ¿no? Vamos a experimentar con tu forma de hablar, ¿no? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿No? Luego vamos a voltear a mirar, a ver quién más puede tartamudear en nuestro entorno, cómo lo vemos, cómo lo escuchamos. Entonces, antes de hablar de estrategias, ¿no? Es todo este trabajo previo de poder abrazar tu tartamudez. Y muchos de ellos llegan a la adultez y siguen tartamudeando. Sí, Antonio, muchos de ellos, ¿no? Pero hay una gran diferencia que tú hayas llevado un tratamiento de niño o de adolescente, ¿no? Y tengas más herramientas para poder afrontar las diferentes situaciones que se te van a presentar en la universidad, en tu campo laboral, cuando tengas que interactuar con tus amigos adolescentes o jóvenes, las fiestas, ¿no? Cuando eres adolescente, si eres chico, conoces a las niñas, a las chicas o viceversa. ¿Cómo te acercas si te gusta un chico, si te gusta una chica y tienes tanto miedo de tartamudear o tanta vergüenza o tanta rabia, ¿no? Entonces, primero, él se tiene que conocer, tienen que bajar todos estos niveles de frustración, de rabia, de culpa, pero no tienen la culpa, ellos tienen que aprender que no tienen la culpa, ¿no? Me acuerdo mucho de una adolescente de 15 años, ¿no? Que casi no quería hablar, y de pronto cuando empezamos a, primero, qué es la tartamudez, cómo es tu tartamudeo, qué haces, etcétera, dándole informaciones, un día me quedó mirando y me dice, Rosy, entonces, ¿no es mi ansiedad? Porque a mí me han dicho siempre que yo tartamudeo solo porque soy ansiosa.
Mira, Antonio, cuando esta niña adolescente entendió que la tartamudez era más que eso, ella me decía, ahora entiendo, porque había estado en terapias y le habían tratado tanto la ansiedad y seguía tartamudeando y le habían dicho, no, pero es que esto se te va a pasar, ¿no? Porque es solamente ansiedad, pero no. Cuando ella entendió que no era solo ansiedad y no estaba ansiosa todo el tiempo tampoco, ¿no? También ella dio cuenta de ello, estuvo más tranquila. Yo no te digo que llegó un momento en que me dijo, ya me siento bien, amo tartamudear. No, no. Pero ella empezó a aceptarse, ¿no? Y me decía, pero mi mamá no, porque siempre me está corrigiendo y siempre me está diciendo, a ver, ¿cómo estás hablando? Entonces, era el trabajo con algunos papis también es bastante difícil, ¿no? Porque les das la información, las recomendaciones, pero a la hora de ponerlo en práctica en el día a día en la familia, a veces no logran, ¿no? Eh, Claro, realmente, bien, es que si desde la propia familia no hay una aceptación todavía, es un hándicap para aquella evolución. ¿Verdad? ¿sí? Por más que la mamá me decía, ay, no, pero yo no le digo nada, ¿no? Pero la niña me decía que la mira, le ponía caras la mamá, ¿no? A ver, otra vez, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Salían esas palabras. Entonces, eh, es un trabajo, Antonio, también este cambio de pensamientos, ¿no? Y después cómo tú te expresas de la tartamudez. ¿Qué palabras usas para referirte a la tartamudez o al tartamudeo de tu hijo? O estos comentarios que hacen, bueno, pero ya tienes 22 años, ¿no? ¿Cuándo se te va a quitar? ¿Cómo le dices eso a tu hijo? ¿Cuándo se te va a quitar? Teniendo el conocimiento, ¿no? Entonces, estas experiencias que ellos tienen en su día a día, ¿no? En su contexto familiar, también será social. Bueno, uno les da las herramientas para que ellos las puedan usar, ¿no? Y no sea tan duro también. Porque ya, o también a veces, ¿no? Las mamás suelen expresarse de esa manera y, ay, ¿y qué te dijo Rosy? ¿Cómo era esto? ¿No? Ellos mismos les dicen a sus padres, ¿no? Ay, no entendiste nada de lo que te dijo, ¿no? Y los padres me dicen, ay, Rosy, cometí este error, pero me dijo esto, ¿no? Es difícil, Antonio, ¿no? Se tiene que hacer un acompañamiento prolongado, ¿no? Sostenido a la familia, porque como te digo, no cambias tus pensamientos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio y esto tiene un tiempo. Recuerda que como pensamos, hablamos. Entonces, estas palabras, ¿qué palabras estamos usando, no? Es muy importante hacer toda esta reingeniería, no solamente con tu adolescente, sino con el joven, toda la familia. Efectivamente. ¿Nos podrías comentar algunos de los mitos que todavía persisten cuando hablamos de tartamudez Sí, hay y muchos, que, hay y que muchos. tenemos que erradicar? Mira, uno, creer que la tartamudez es parte del desarrollo del lenguaje del niño, ¿no? No, la tartamudez del desarrollo como tal no es parte del desarrollo del lenguaje. Es diferente hablar de disfluencias, ¿no? Comunes que se presentan sin esfuerzo cuando el niño está empezando
hablar, adquiere vocabulario, empieza a estructurar sus frases más largas. Probablemente ahí se presenten estas disfluencias comunes que las tenemos todos, pero no tartamudez. Entonces, ese es un mito, ¿no? Y por eso es que se suele decir, ya va a pasar, dale tiempo, no, pero espera, unos meses, ya sabemos que no. Otro gran mito que sí pues lo escucho, incluso de adultos, ¿no? Se contagia como si fuera un virus, ¿no? Como si fuera el COVID. No, no, no se contagia. Se puede contagiar, ¿no? Pero suelen usar esos términos, se contagia, se pega, ¿no? En palabras, en una palabra coloquial. Ese es un gran mito. Luego se imita, ¿no? Sobre todo las mamás de niños preescolares, es que tiene un amiguito que yo lo he escuchado, lo he visto, que está hablando así, hace repeticiones, él lo está imitando, ¿no? Entonces hay que educar a los padres, hay que informarles, porque ellos no saben que en verdad tartamudear es difícil y cómo podría un niño mantener, sostener, ¿no? En el día a día esta imitación. Entonces, ese es un mito que todavía se escucha, ¿no? Y luego, si las personas que tartamudean son menos inteligentes también, ¿no? Escuchas eso también, no, no tiene ningún sustento científico. O son más ansiosos, algunos te dicen. No, o sea, tartamudez o no tartamudez, igual puede ser a lo mejor una persona ansiosa. Ahora que la ansiedad o de pronto si tienes nervios, empiezas pues una disertación o tienes que exponer en el colegio, obviamente te pones los primeros segundos un poco nervioso y a todos nos pasa, ¿no? Entonces, si es una persona que tartamudea y está un poco nerviosa, lo que va a pasar es que aumente la frecuencia de su tartamudeo, pero no es que esos nervios le sea la causa de su tartamudeo, ¿no? Y después va a ir fluyendo, como en cualquier otra persona, va a ir fluyendo mejor, ¿no? Entonces, estos son los grandes mitos que hay que ir erradicando. Me gustaría preguntarte para terminar la entrevista, ¡Ay, qué rápido! ¿Cómo cuáles, estés, Antonio? cuáles serán tus próximos proyectos a Ay, corto y largo plazo, a largo plazo. ay, bueno, um, mis proyectos, que hablando siga creciendo, ¿no? Es como un hijo que tengo que sacar adelante, eh, seguir capacitándome, ¿no? Seguir aprendiendo, Antonio. Mm, con respecto a la guía, tengo la idea por ahí, a lo mejor de renovarla, de hacer otra guía actualizada, ¿no? En corto, a lo mejor, ¿no? Es un objetivo, ya estoy ahí trabajándola. Bueno, ¿no? Y seguir dando lo mejor que pueda, como persona, como profesional, ¿no? A todas las familias que se cruzan en mi camino, ¿no? Para mí, Poder, sí, eso. pues quiero decirte, antes de despedir el programa, que ha sido un placer poder contar contigo en este programa dedicado a la tartamudez. Y bueno, decirte que ha sido un verdadero placer, eh, primero, conocerte de primera mano, y bueno, y sobre todo que nos haya acompañado y haya hecho un huequecito pues para pasar un rato y que te hayamos conocido un poquito más.
Ay, Antonio, la agradecida soy yo. En verdad, he pasado un momento, me siento muy cómoda conversando contigo, hablar de tartamudez en un mes especial, ¿no? Octubre, el mes de la toma de conciencia de la tartamudez a nivel mundial. Qué mejor regalo, Antonio, ¿no? Poder hablar de esta condición del habla, de esta característica del habla, ¿no? Entonces, la agradecida soy yo y cuando quieras volvemos a conversar. Pues, eh, un verdadero placer y nada, que estamos en contacto. Estamos en contacto, Antonio. El placer fue mío. Un abrazo. Un abrazo.